Bienvenidos a Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es un verdadero gusto y un honor estar con ustedes y compartir algunas reflexiones, ideas, inquietudes en los momentos más importantes que el país está viviendo. En esta ocasión estamos precisamente enfrentándonos a los resultados de la última elección, de la elección 2011, que nos trae nuevas autoridades, un nuevo Congreso de la República, un enfrentamiento de cara a la segunda vuelta electoral, enfrentamiento que debe de ser en términos democráticos, pacíficos, con mucha propuesta y con mucha reacción de entre cada uno de los dos candidatos que se están enfrentando. Para seguir hablando de estos temas, precisamente el día de hoy, para mí es un gusto presentar a Edgar Arzip. Edgar, con quien hemos compartido mucho en los últimos tiempos y que para mayor presentación yo diría una frase que escuché hace algún tiempo uno de los alcaldes más jóvenes de América Latina en su momento, y eso lo hace realmente un actor importante en los últimos años, especialmente tomando en cuenta de que es una persona indígena que está poniendo una participación significativa en el escenario político. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo viste estas elecciones? Hola Álvaro, qué gusto saludarte, muchas gracias por el espacio y la oportunidad también de podernos dirigir hacia nuestra población, hacia nuestros hermanos y hermanas. Efectivamente, estamos ya prácticamente a 3 días de haber pasado las elecciones. Fue un evento que en mi experiencia política debo reconocer la gran participación que la población tuvo, el pueblo se manifestó. Creo que hay que hacer la lectura amplia, consciente del resultado que el domingo se dio, porque es muy interesante ver que en los últimos años se superó más del 60% de la población que fue a votar. Yo tenía mucha expectativa también el tema de la juventud, porque había 1.300.000 jóvenes que por primera vez iban a votar, y en las elecciones anteriores siempre ese segmento poblacional de la juventud no iba, y esta vez muchos jóvenes fue a votar. Me parece que la población lo que está diciendo es que quiere participar, le interesa el país, quiere elegir a sus autoridades, y lo que en mi caso interpreto es el compromiso. La gente salió, fue a votar, se inspiró, tomó una decisión, y el reto ahora es para los que fuimos electos, cómo vamos a cumplir con nuestra gente. Estás encabezando el Estado Nacional del partido líder. Exactamente. ¿Qué significó en términos de tu experiencia personal el entrar ya o regresar, diría yo, a una competencia de las urnas, porque el último ejercicio político que tuviste fue como funcionario de alto nivel en el gobierno de Oscar Berché, y en esta oportunidad te pones a prueba de nuevo en las urnas, encabezás listado nacional, ganás, entras al Congreso? En términos personales, ¿qué significa este ejercicio nacional de participación electoral? Hay dos experiencias que para mí son muy valiosas. La primera, el hecho de que en mi condición de indígena, alguien que ha trabajado pues por una agenda de nuestra población, hayamos tenido la oportunidad de encabezar un listado nacional en un partido que queda en segundo lugar, claro, con grandes posibilidades de entrar a la presidencia. Tradicionalmente esos espacios han sido guardados para financistas, sectores económicos, gente poderosa que está atrás de los partidos políticos. En mi caso, creo que ha sido un lugar que se le dio en reconocimiento a una trayectoria, a un trabajo, a una experiencia que la hemos ido adquiriendo desde la gestión municipal, desde lo local, haber venido como presidente de un comité en mi municipio y luego de una asamblea comunitaria ser electo como candidato, posteriormente avalado a la población para ser alcalde, tener esos 2 ejercicios y luego poder presidir la Asociación Nacional de Municipalidades del país, de todo el departamento de Guatemala, haber estado ya en el Instituto Fomento Municipal y luego dirigir el fondo social más grande de este país, cercano a la agenda de la presidencia, la república, y tener todo el contacto con la población y poder regresar ahora al Congreso de la República. Eso para mí es una experiencia valiosísima, porque me permite no solo conocer desde lo local, desde el ejecutivo, desde la parte de un gobierno, la gestión puramente, digamos, la ejecución, la parte ejecutiva, y ahora entender la negociación y la parte política desde interno de los partidos y la relación con la población. ¿Por qué? Porque el haber ocupado la primera casilla pues generó una expectativa dentro del partido. El segundo, tercer, cuarto lugar son diputados que han estado
incluso varias legislaturas. Entonces a veces dicen, bueno, ¿por qué este viene de primera casilla? Claro. Pero fue un espacio que también no lo ganamos con trabajo. Y lo segundo es que me tocó la responsabilidad de dirigir la organización y la planificación de toda la propuesta de gobierno, el plan de gobierno. Todo un desafío en términos del Congreso de la República. ¿Cuáles serían, desde la experiencia que tenés, los principales retos que alguien que encabeza el Estado Nacional, alguien que va efectivamente, como estás mencionando, como el abanderado, diría yo, en el Congreso de la República del partido que va a competir la segunda vuelta, cuáles son los retos antes de entrar al Congreso de la República que estás viendo? Nosotros, dentro de la agenda legislativa que se fue construyendo juntamente con el plan de gobierno y que se tuvo de base la consulta popular, nosotros fuimos a las comunidades, a los municipios, implementamos todo un proceso de talleres en los municipios, en los departamentos, para poder construir una agenda de gobierno basada en las necesidades y lo que la población está sintiendo y está pidiendo. De ahí salen 4 temas fundamentales en la agenda legislativa, que es la propuesta que nosotros hicimos. La primera es la reforma política del Estado. Hay muchísimas leyes y la parte institucional que hay que mejorar. La parte de la ley electoral, la gente está cansada de que la democracia como tal no sea verdaderamente representativa ni sea equitativa. ¿Cuándo crees que debería haber una reforma a la ley electoral? ¿El año entrante o crees que puede ser más adelante? Yo creo que esas son agendas inmediatas. Primero vemos que el Congreso no hay una bancada que tenga mayoría. Si bien es cierto, hay un partido que llegó cerca de 54 diputados, que todavía no está al 100% definida, pero por ahí anda. El otro le sigue con 42, 43 y luego vemos que siguen 12, 15. Entonces va a haber una serie de negociación. Ese es el primer reto del partido, salir a hacer una bancada propositiva, una bancada que tenga capacidad de poder dialogar, de poder buscar los consensos para poder empujar esta agenda. Muy interesante que en la mayoría de debates, la mayor parte de candidatos a diputados hablaron de esta reforma, dijeron que la población lo está planteando, se comprometieron públicamente. Entonces nosotros sí quisiéramos que ese compromiso ahora se traslade en una realidad, ¿verdad? Que no se quede únicamente en ese discurso de campaña, porque el país necesita esas reformas constitucionales. Pero el diálogo, sobre todo, el diálogo entre diputados y la población, diputados y nuestras comunidades, históricamente no ha existido. Es decir, nombramos, elegimos o hacemos algo en momentos electorales y luego nos perdemos. ¿Cómo superamos esa comunicación y cómo Edgar Aczip, como alguien que conoce de esa dinámica política, puede realmente aportar cosas nuevas a ese proceso? En mi experiencia política yo he aprendido que en la medida que uno tenga la relación y la comunicación con la población, uno puede hablar de una representatividad. Yo quiero ser un diputado que represente sectores poblacionales de los pueblos indígenas y especialmente el interior, que ha sido esa parte del país que no ha sido representada, no se le ha escuchado. ¿Qué pasa en Guatemala? Hay 2 roles fundamentales para mí del ciudadano. El primero es la responsabilidad del derecho de votar, de elegir, de que su voto valga, como pasó ahora. Pero el segundo es el que tenemos que exigir. Tenemos que participar, no nos podemos quedar simplemente en decir y en votar, sino delegamos una autoridad, pero luego tenemos que velar que se respete esa autoridad. Recordemos que solo estamos delegando, no le estamos trasladando el poder a los que fueron electos. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? El Congreso y los diputados tienen que ser actores sociales, deben ir a las comunidades, no deben perder esa comunicación y la población la debe también exigir. Nosotros dentro de esa reforma estamos pidiendo de que en la próxima elección los diputados debieran ser electos uninominalmente. Creo que esa es una forma importante porque entonces hay una auditoría social. Hoy, por ejemplo, la gente que va a votar el listado nacional conoció el primero y segunda casilla, pero no sabía quiénes van tercero y cuarto. Entonces se van como parte del sistema. Cuando sea uninominal y la gente pueda escoger, yo quiero este diputado, a este no me gusta, incluso del mismo listado de un partido, creo que en ese momento nos va a permitir que el diputado sea más responsable, sea, digamos, más representativo, que rinda cuentas a la población. El Congreso es por naturaleza el más representativo políticamente hablado. Ahí deberían estar todos los sectores, pero no rinden cuentas. Y precisamente pensando en todos los sectores,
pero los sectores de alguna manera unidos. ¿Es factible un diálogo y una alianza entre los diputados indígenas en el Congreso de la República? Según datos de la Misión Indígena de Observación Electoral, entraron 19 diputados indígenas. De ellos, pues hay una variedad de comunidades lingüísticas de donde provienen. ¿Es factible una articulación entre estos representantes venidos de diferentes partidos políticos y regiones? Una lectura importante de esta elección es que la mayor parte de los pueblos indígenas fueron a votar y eligieron. Yo tenía la expectativa que hubieran más candidatos indígenas en el Congreso, que avanzáramos. Lamentablemente no fue así, y mucho de ello porque los partidos políticos, especialmente los grandes, no le dan espacios a los líderes indígenas. Muchas veces se nos fue ubicando algunos en casillas donde se sabía que no iba a entrar. Eso es algo que nos debemos aprender y deberíamos de saber cómo ocupar mejor ese espacio de entrar, aunque es un tema complicado y es en otra ocasión. Pero yo creo que ese es el reto ahora en esta nueva legislatura. En la legislación, el Congreso que está terminando, hubo un buen número significativo. Lamentablemente no se pudo empujar agenda, muchas iniciativas de leyes que favorecen a los pueblos indígenas y que ahí se han quedado. De hecho, no se pudieron articular. Es decir, no el hubo bloque de diputados indígenas y de diputadas indígenas no pudo articularse. ¿Eso lo podemos superar en esta legislatura? Yo creo que ese es el reto. Y en mi caso, yo ya he tenido oportunidad de reunirme ya con varios diputados electos de otros partidos, y es bien interesante poder escuchar que hay la voluntad, que hay ese deseo. Creo que también tiene mucho que ver que cada diputado desde ya empiece a jugar un rol importante en su bancada, porque en el Congreso, lamentablemente, a veces los diputados terminan, digamos, siendo parte nada más de la decisión de la bancada. Entonces no hay el verdadero cabildeo y esa apertura y el liderazgo para poder incidir. Ese creo que es el reto más importante. ¿Cuántos diputados indígenas consiguen ustedes poner en el Congreso de la República? Ahorita estamos estimando alrededor de 4 o 5. Todavía hay uno ahí que está en revisión porque hay algunas mesas en algunos municipios que no se han terminado de contar. Ya es casi el 1% lo que falta según el dato en la última conferencia que el Tribunal Supremo Electoral dio ayer, y posiblemente pudiéramos todavía incluir alguno, pero si no fuera así, estaríamos hablando de 4 diputados. ¿Y cómo evalúas la participación indígena en el partido al final de la primera vuelta, después de ver alcaldes, de ver el tema distrital y del listado nacional, el tema presidencial? En general, Manuel Valdizón, pero también el partido, ¿cómo es capaz de convocar, de tener esa oportunidad para los pueblos indígenas? Hay mucho que hacer, se ha avanzado, ¿en qué estamos? Creo que el reto del próximo gobierno es precisamente ya generar un Estado incluyente. Eso se tiene que reflejar, ya no solo quedar en el discurso, sino en las acciones, en el plan de gobierno del partido líder, que incluso cuando fue presentado públicamente, el candidato presidencial, el doctor Manuel Valdizón, firmó una declaración jurada, que fue a petición precisamente de organizaciones sociales e indígenas, porque el plan de gobierno del partido líder, además de haber sido una consulta, tiene aspectos interesantes en el tema de tener una agenda transversal en relación a los pueblos indígenas, en el tema económico, para apostarle al desarrollo rural, a la inclusión, a la infraestructura productiva en el interior, a la parte del crédito, que es fundamental, el acceso a capital, la parte de tecnología, comercialización, acceso a mercados, que son sectores que tradicionalmente ha estado guardado para digamos, las empresas grandes, incluso el mismo sistema bancario, reforma. En el tema de educación, digamos, la parte bilingüe, hay que fortalecerla en el tema precisamente presupuesto. en el tema de las nuevas políticas, en el tema del nuevo ejercicio de cara a la segunda vuelta, precisamente para tomar decisiones en esta elección que se nos viene enfrente, vamos a volver después de estos mensajes.